vendría a ser el caso 3. ¿Sí? Ahora estábamos mirando el caso 1, ¿tá? Dos raíces reales diferentes cuando el delta mayor que 0. Veamos ahora el caso 2, ¿tá? Y después la respuesta a la consulta, que sería el caso 3, cuando no hay raíces. ¿Tá? Entonces, veamos ahora el caso 2. En el caso 2, cuando el discriminante es igual a 0, ¿tá? El discriminante igual 0, estamos ante una situación de una raíz doble, le llamamos. Si se acuerdan, solo una raíz, la gráfica no corta el eje, sino que es tangente con el eje. Bueno, y acá las dos gráficas me quedaron iguales. Vamos a corregir este dato, me quedó mal acá. Esta gráfica no va, ¿tá? Tiene que ser esta gráfica, porque yo quería el caso de una negativo. Así va a ser. ¿Tá? Entonces, cuando tenemos una raíz doble, el signo va a ser, si A es positivo, observando el gráfico también se ve, ¿sí? A ambos lados de la raíz, la gráfica está por encima del eje, o sea que sería, si el A es positivo, va a ser más. Cuando el A es positivo. Si el A es negativo, ¿tá? En rojo sería el caso de un A positivo. Si el A es negativo, entonces el gráfico 2 sería, ¿no? Este sería el gráfico 1. El gráfico 2, cuando el A es negativo, entonces el signo va a ser menos. ¿Tá? A ambos lados. Como dice acá, siempre es el signo de A. A ambos lados de la raíz doble, signo de A. Si A es positivo es más, si A es negativo es menos. ¿Tá? Porque lo que vemos acá en el gráfico, que si era negativa la función, después de la raíz sigue siendo negativa. O si no, positiva y positiva. Bueno, ese es el caso cuando el discriminante vale 0, cuando tenemos una raíz doble. Por último, el caso cuando no hay raíces, que recién preguntaba la compañera. Cuando no tengo raíces, ¿tá? No corta el eje, ¿tá? Este gráfico de acá, este sería, no sé cuál ya es, bueno, llamémosle gráfico 5 capaz, y este que sea 6. Bueno, en el gráfico 5 vemos que si no corta, puede ser todo más, porque no hay cortes, no hay raíces, ¿tá? Todo más, ¿tá? Si el A es positivo. Y cuando el A sea negativo, cuando este gráfico está acá abajo, va a ser todo menos. ¿Tá? Si el A es negativo, es todo menos. Si el A es positivo, es todo más. ¿Tá? Sin ceros. Como dice siempre acá en el diagrama, signo de A, o todo más o todo menos. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna duda del signo que haya quedado? ¿Tá? Ahí tenemos los tres casos. Dos raíces diferentes, una raíz doble o no presenta raíces. Bueno, a ver si... después aparecen ejercicios para calcular signos, ¿tá? Más adelante. Bueno, vamos al tema de la descomposición factorial. Descomposición factorial. Bien. Bueno, entonces la fórmula de la descomposición factorial, y vemos un ejemplo para aclarar la idea. Supongamos que conocemos dos raíces de una función cuadrática, alfa y beta. ¿Tá? Son las dos raíces de una función. La fórmula de la descomposición factorial consiste que nos dice que conociendo las dos raíces, alfa y beta,
y el coeficiente principal A, la función cuadrática, ¿tá? Se puede escribir, nosotros sabemos que siempre la función cuadrática se escribe en forma desarrollada, ax2 más bx más c. ¿Tá? Pero si a mí no me dicen ni cuánto vale b, no tengo el valor de b, ni el valor de c, no los conozco, pero en cambio yo conozco las dos raíces, alfa y beta, ¿tá? Entonces puedo utilizar como expresión de la misma función, es la misma función pero escrita de otra forma, ¿tá? En la forma de la descomposición factorial, que es esta forma que vemos acá, ¿sí? El f de x se puede factorizar como a por x menos alfa por x menos beta. Es otra forma de escribir la misma función cuadrática. Si yo desarrollo acá todo hago las distributivas, ¿tá? Y junto términos semejantes, voy a volver a la expresión común que habíamos dado desde el principio, la expresión desarrollada, no factorizada. ¿Tá? O sea, a veces utilizamos más la forma en la descomposición factorial, nos puede servir más que la primera forma del desarrollo. Porque si me dicen, de nuevo, ¿no? Conociendo las dos raíces y el coeficiente principal, ¿tá? No tengo que molestarme en armar un sistema de ecuaciones como hacíamos con las funciones lineales. ¿Se acuerdan? Cuando no nos daban la función, pero en cambio nos daban algunos datos. Entonces nosotros armábamos un sistema de ecuaciones para hallar los parámetros m y n. En principio se podría hacer lo mismo para una función cuadrática. ¿Tá? Si me dan datos, en este caso voy a necesitar 3 datos para armar un sistema de 3 ecuaciones, ¿tá? Para determinar los 3 parámetros a, b y c. ¿Tá? Pero eso, digamos, no siempre tenemos que hacerlo, ¿tá? Porque conociendo, si me dan en cambio las dos raíces, yo utilizo la forma de la descomposición factorial, ¿tá? Con las dos raíces y el parámetro a, el coeficiente principal, yo ya puedo armar la función cuadrática. Después, si quiero, si lo necesito para algo, puedo desarrollar todo y volver y ya llegar a la expresión desarrollada con el B y el C. ¿Tá? Pero si no, ahora vemos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos utilizar la forma de la descomposición factorial. Supongamos que me dicen que las raíces de mi función son -1 y 2. No, 2 y 3. 2 y 3, ¿tá? Y además nos dicen que el coeficiente principal, ¿tá? El A, vale 2. Entonces, ¿cómo hago con estos datos para determinar la función cuadrática? Utilizamos la fórmula de la descomposición factorial, ¿tá? Que nos quedaría así. El A es 2. El alfa, cuidado, que es 2. Así que acá va x menos 2. No más 2, porque recordar que hay que restar el alfa. Si el alfa vale 2, entonces me queda x menos 2. ¿Ah? Cuidado con eso porque siempre ven el x menos 2 y piensan que la raíz, el alfa es menos 2. No, no, no. El alfa es 2. Queda el menos porque se resta esa raíz. X menos beta. El beta es 3. Así que acá queda x menos 3. Bueno, esa es la fórmula. Ahí ya tengo la función cuadrática. ¿Ah? Ya está armada, esa es la función. Si yo quiero desarrollar esta función, bueno, entonces podemos hacer distributiva, el x menos 2 por x menos 3 lo puedo multiplicar. Vamos por pasos. Primero voy a multiplicar el x menos 2 por x menos 3 y después todo lo multiplico por 2. ¿Ah? Me quedaría x por x cuadrado, que está acá, x por menos 3, menos 3x, menos 2 por x, menos 2x, y menos 2
por menos 3 me da más 6. ¿Tá? Ahora puedo juntar el menos 3 con el menos 2, que me va a dar menos 5x. Y ahora puedo hacer distributiva con el 2, con el coeficiente principal. El 2 lo voy a multiplicar por cada uno de los 3 términos que tenemos, ¿tá? Y me termina dando 2x2, 10x y 12. Ahí está calculada completamente en forma desarrollada la expresión desarrollada de la función cuadrática. Resulta que el b vale menos 10 y que el c vale 2. ¿Tá? Pero a estos datos yo llego después de desarrollar la descomposición factorial. Un segundo, Hugo, que hay una persona con la mano levantada hace rato. Sí, Le hago una consulta. Lo que sería el X1 es alfa. sí. Vamos a, para no confundir, vamos a llamarle así. Alfa acá el X1 y beta el X2. Gracias. Así. ¿Tá? El alfa es 2, el beta es 3, ¿tá? Y el coeficiente principal, estos son los datos que me da el coeficiente principal, A, no confundir con el alfa, ¿tá? El A es 2, las raíces alfa 2 y beta 3, y bueno, y con esos datos armamos, acá me faltó un igual, ¿no? Armamos la descomposición factorial, desarrollo todo y llegué a la expresión final de la función. Por las Pero dudas, este desarrollo no siempre es necesario hacerlo. eso es lo que iba a aclarar. ¿Tá? No es necesario, o sea, la expresión original es la misma función que la que está al final del desarrollo. Cualquier X que ustedes sustituyan y hagan esa cuenta le va a dar lo mismo que si la hacen en la otra Exactamente. expresión, Lo en la mismo. misma función. Es otra forma de escribir lo mismo. ¿Tá? Si quieren, pueden manejar esto, salvo que lo necesiten para algo, hallar el B y el C, entonces sí pueden desarrollar. Si no, pueden seguir trabajando con esta expresión. Es tan válida como la otra. Bueno, esto entonces en cuanto a la descomposición factorial. A ver si tengo alguna cosita más que quiera decir. No, no, acá está lo mismo. ¿Tá? A por X menos alfa por X menos beta. Ahí están los dos alfa y beta, que son las dos raíces de la función. ¿Tá? Si me dicen que f de x es 3 por x menos 2 por x menos 4, entonces ya sé que este va a ser el 4 y que este va a ser el 2. Patricia está con la mano levantada, Hugo. A ver, Yo ¿sí? lo que quería consultarte y que creo que a lo que empezaste a escribir se me fue la duda. Yo a partir de la función expresada de esa manera, también puedo dibujar la parábola, ¿no? Al tener las raíces ya puedo hallar el X, haciendo la diferencia de las raíces, sustituir en el Y, como que ya con eso tengo todos los, o sea, tengo todos los datos, pero no Sí, 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 sí. necesito. Con esto ya tenemos todos los datos. En Ah, particular, con esta expresión, yo ya sé que el alfa vale 4, digamos, para que se coincida con este, y que el beta vale 2. ¿Tá? Ya tengo las dos raíces. Además de las dos raíces, sé que en el punto medio está el vértice. Sé claro. que el XB va a estar en 3, porque es el punto medio de las dos raíces. Si quiero hallar el IB, sustituyo 3 acá en la función. Me quedaría 3 menos 2 por 3 menos 4. ¿Tá? Me queda menos 3 todo, ¿no? Porque acá me está quedando Uno. 1 y por menos 1 me da menos 3. Así que en el punto 3 con menos 3, ahí está el vértice. ¿Tá? Tengo todo, las dos raíces y el vértice. Si quiero hallar el punto de corte con el eje de la Y, sustituyo en la X el 0. ¿Ah? F de 0. ¿Qué me da? 0 menos 2, 0 menos 4,
me queda 8 por 3, 24. O sea que va a terminar cortando allá en 24. El C vale 24 también. Bueno, y ahí ya podemos graficar porque tenemos todos los datos. Pero eso sí, tener cuidado con esto, ¿no? Si acá dice x menos 2, acá va 2 y no menos 2. Bueno, Profe, ¿y si Nacho, fuera X más 2? bueno, si fuera x más 2, entonces sería menos 2. Siempre va, porque se está Ahí va. restando. Si acá dice más 2, entonces acá va menos. Ah, ¿Tá? Porque el más 2 significa que le resté el menos 2. sí, sí. O sea que el alfa o el beta en este caso sería menos 2. ¿Tá? Si dice x más 2, se está restando un negativo. O sea que el beta es negativo. O sea, siempre va como que el signo opuesto de lo que aparece ahí en la expresión. Bueno, si falta alguna cosita más. Creo que no. Profe, disculpe. Sí, Estaban pidiendo en el chat que si lo podía repetir. el del x más. Capaz que el tema de cuando es más 2, ¿no? Este caso. Si a mí me aparece una función, una descomposición factorial, donde dice así, x más 3 por x menos 2. Bueno, eso significa que el alfa, la raíz, si acá dice más 3, la raíz va a ser menos 3. ¿Tá? Y la otra raíz es 2. ¿Por qué menos 3? Porque el x más 3 significa que al x le estoy restando el menos 3. Así que el alfa es menos 3. Y en el otro caso está explícito el beta, ¿no? Al x le estoy restando el 2. Por eso el beta es 2. ¿Y el número independiente cómo quedaría? ¿Positivo o negativo? Positivo. No, va a quedar negativo porque es el término independiente. Cuando yo al desarrollar todas estas expresiones, ¿cómo me va a quedar el término independiente? El término independiente va a quedar como resultado de multiplicar todos los números, estos 3 números. ¿Ah? Sí, te Así da el que negativo, el pero C va a ser, si multiplico 3 por menos 2, me da menos 6, y por otro 3 que está fuera del todo, va a ser menos 18. Ahí va a ser el C, va a ser menos 18. pero en la gráfica viene a ser positivo. No, va a cortar en un valor negativo. Ah, Lo que la pasa es que, gráfica que está en pantalla no es claro, el ejemplo que está Esta escrito ahí, gráfica ¿no? no se corresponde ¿Entiende eso? con esta gráfica de acá, ¿no? Tiene una raíz en menos 3 y la otra raíz va a tener en 2. Entonces va a ser, yo que sé, algo así, cortando en un valor negativo menos 18. Esta gráfica que tenemos acá tiene dos raíces positivas, ¿no? Que podrían ser 2 y 4. Mientras que acá tendríamos una raíz negativa en menos 3. O sea que esta gráfica hay que cambiarla. No se corresponde con esta función. Bueno, vemos del práctico algún ejemplo para calcular signos. A ver cómo viene descomposición factorial. A ver uno acá. Hallar las coordenadas del vértice y de la función cuadrada por 2.2. Veamos el 2.2. Patricia, ¿tú tenés alguna duda o te quedó la mano levantada? me quedó la mano levantada. Perdón, ya la va. Bien, o sea que
2.2. La función viene dada por la fórmula 2x menos 1 por x menos 5, como vemos, una factorización. Y nos piden hallar las coordenadas del vértice y nada más. Preguntaba a ver si alguno sabe cómo se hace. Sí, solo las coordenadas del vértice. A ver. Sumo las raíces, la divido entre 2 y ahí me da XB. Bien, a Consulta ver, la vamos inteligencia por ahí. A ver cuáles estudiante. serían las raíces. Ahí tenemos x menos 1 por x menos 5. ¿Cuáles son? Alfa y beta. 1 y 5. ¿Ah? Claro, recordar que la descomposición factorial es a por x menos alfa por x menos beta. Así que nuestros alfa y beta son 1 y 5. Alfa es 1, beta es 5. Bien, si conozco las dos raíces, ¿cómo hacemos para hallar el XB? Sumo las raíces y divido en 2. Exacto. Claro, Juntémoslas. tomo el punto medio de las dos raíces. ¿Tá? Sumo las dos raíces y divido entre 2. 1 más 5 sobre 2. ¿Tá? Alfa más beta sobre 2. ¿Tá? Que nos da 6 sobre 2, 3. Ese es el XB. ¿Tá? El XB, la abscisa del vértice, vale 3. ¿Cómo hacemos para hallar la ordenada del vértice? Ahora Sustituye. sustituimos. Claro, para hallar la ordenada, el IB, hacemos f de xb. El valor, la imagen, digamos, de la función cuadrática en 3, f de 3. Sustituyo acá, en esta expresión, el x por 3. Así que nos queda 3 menos 1, 3 menos 5, menos 2 por 4, ¿sí? 8, menos 8. Menos 8 es el IB. O sea que el vértice, las coordenadas del vértice son 3 y menos 8. Menos 8. ¿Ah? Si vamos a GeoGebra, nos va a quedar un gráfico más o menos así. ¿Ah? En 3 con menos 8 va a estar el vértice. Las ramas, la concavidad es positiva porque el coeficiente principal es 2, positivo. ¿Sí? Ramas hacia arriba. Y cortan el eje Y en 10 En 10 porque, bueno, acá se es ve la si hago es el distributiva porcentaje con los números, de la ¿tá? Me positivo. queda menos 5 por menos 1 más 5 y por 2, 10. C vale 10. O sea que va a cortar acá en 10. Bueno, a ver qué más nos queda de función cuadrática. Profe, yo tengo Sí, una pregunta, sí, te perdón. escucho. Sí. ¿Puede explicar cómo llegó al menos 8? O sea, cómo desarrolló todo el término, No, yo ese hice las término? cuentas, hice 3 menos 5, ¿tá? Me dio menos 2, 3 menos 1 que me dio 2, y multipliqué 2 por menos 2. Gracias, profe. ¿Tá? Así que quedó 4 por menos 2 y me dio 8. Disculpe, profe, Sí, tengo una duda. sí, Cuando haya X de B, ¿por sí, qué es alfa más beta? Alfa más beta. porque el vértice está en el punto medio sobre el eje de simetría de las dos ramas. ¿Tá?
Si acá hay un eje de simetría, ¿tá? El vértice, el XB, está ahí en el punto medio. ¿Tá? El punto medio de las dos raíces, por la simetría que representa la gráfica, la parábola. Las Ahí dos va. ramas son simétricas respecto al eje de simetría. El eje pasa justo por el vértice. Así que Ahí el va. XB, la abscisa del vértice, va a estar en el punto medio de las dos raíces. Sí, de las dos raíces. Para hallar el punto medio, se pueden sumar dos números y dividir entre 2. ¿Ah? Yo también tengo la fórmula menos b sobre 2a, B sobre eso. pero en este caso yo no tengo ni el b, bueno, el a sí lo tengo, pero el b no lo tengo. Así que yo no puedo aplicar la fórmula menos b sobre 2a porque no tenemos el b. Pero en cambio tenemos las dos raíces. Así que si buscamos el punto medio, sacamos el XB. ¿Ah? Eso se puede hacer Bien, siempre que la función tenga raíces y se conozcan las raíces. bien, gracias. Profe, ¿Sí? yo hice de la otra forma, ¿no? Llegué a toda la función, porque esta parte como que no la pensé así. Hice toda la función y de ahí sí llegué a los vértices. ¿Es lo mismo? O sea, llegar al Es lo mismo mismo, lo que pasa que es es un más poquito largo, más claro. largo, ¿tá? Porque tenés que hacer todo el desarrollo, todas las distributivas, es un poco más. Y bueno, y después vas a llegar a lo mismo. Está, bárbaro, gracias. Pero conviene conocer esta expresión porque lo vamos a usar muchísimo, ¿tá? Muchas veces. Lo que Nos pasa es ahorramos que cuentas, nos ahorramos tiempo, ¿sí? La pruebita que vamos a tener ahora, el primer control, son unos, no sé, 20, 25 minutos, ¿tá? No hay mucho tiempo. Van a ser solo 2 problemas, pero bueno, cuanto menos cálculos, menos posibilidades de errores, ¿no? Hugo, Sí, hay lista de manos levantadas. Arrancamos por Janina, que es la que está más a la izquierda. adelante, Ah, Janina. disculpa, yo me había respondido a una compañera porque había hecho yo también la distributiva y te iba a decir si alfa más beta dividido 2 era igual a menos b sobre 2a si hago la distributiva y sí. Sí, seguro. Sí. Correcto. Son dos fórmulas válidas, las dos van a dar lo mismo, ¿tá? No utilicé el menos b sobre 2a porque no tenía el b, ¿tá? Y teniendo alfa y beta, no tengo que hacer distributiva, tomo el punto medio y ya me da lo mismo. Valentina. No, yo solamente iba a preguntar o sea, alfa siempre es el número que está más a la derecha, ¿no? No importa. Puede Ah, ser este el alfa y este el beta, o puede ser al revés. Este lo puedes bien, tomar como beta y este como alfa. Eso no importa. bien, bien. Fíjate que al fin y al cabo lo que tenés ahí es una multiplicación que la puedes dar vuelta y sigue valiendo lo mismo. Claro, yo decía por en el caso Tenés dos por un cuando paréntesis y está por otro paréntesis. La para el podés X cambiar. del vértice, o sea, si cambia. No, no va a este, cambiar. Ah, Y No va a bien, abajo cambiar tenés porque una viste suma. que Alfa más claro, beta y sumar beta alfa más más beta alfa no está bien, importa quién es lo valga. mismo. Sería está 2 perfecto. más 3 sobre 2 o 3 más 2 sobre Claro, 2. va a dar 5 igual. Va a dar lo mismo. Bien, Así que no gracias. importa a quién llamarle alfa y a quién llamarle beta. Fernanda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Consulta, seguí todo bárbaro, entendí perfecto, pero no me perdí en el 10. ¿De dónde salió el que corta el punto en 10? El 10. Bien. El 10 es la ordenada al origen. ¿Sí? Es cuánto vale la i si x vale 0. ¿Tá? Si yo quiero hallar el corte con el eje de la y, yo tengo que sustituir en la función la x por 0. Ah, bien, bien. Si reemplazo la x por 0, me queda 2 por menos Está, 1 está por perfecto. menos Sí, 5. menos 5. Está, ¿Ah? Te queda esto bien, por esto perfecto. por esto. Está perfecto. Me maté buscándolo, pero no lo encontraba de dónde había salido. Y está, ahora sí, muchas gracias. Y de ahí nos queda el 10. Que entre otras cosas, ese 10 es el C, el término independiente. Ah, Por bien, lo que perfecto. nos estaría faltando solo el B. Con todo esto ya sabemos que el A es 2, el B todavía no lo tenemos,
Y el C sabemos que es 10. Pero no hay mucha cosa para mucho cálculo Y también para sabemos determinar el B. que si sustituimos f de x por 2, por ejemplo, te va a dar 0 y ahí hallas el 10. Ahí podemos hallar el B, por ejemplo, sí. Porque tenemos el dato que el 2 es raíz, o el 3 es raíz, el 5. No, el 1 sería raíz, ¿no? El 1 es raíz. Sí, F de 1. 1 es 0. ¿Tá? También sabemos que en 5 vale 0, porque son raíces. Así que podemos usar cualquiera de esos dos datos, sustituir acá por 1 o por 5, igualar a 0 y sacar el B. O si no, bueno, desarrollar, como hicieron muchos compañeros, Pero desarrollar eso, todo. hacerlo así sustituyendo me parece que es más fácil y menos error, capaz. Puede ser, estoy de acuerdo. Igual recuerden que a menos que el ejercicio les pida desarrollar, no tienen por qué desarrollar. O sea, es la misma función la que está originalmente. En realidad lo que uno interesa con las funciones es resolver un problema que no es desarrollar la función, sino es, no sé, encontrar el máximo, el mínimo, cosas de ese estilo. Entonces, si ya como está la función les sirve para el objetivo que les pida el ejercicio, no gasten tiempo en desarrollarla, no vale la pena. Y lo otro que les iba a comentar es todas las definiciones de funciones que vimos antes valen para esta. Lo único que hicimos es escribirla de otra forma la función, pero el C sigue siendo el valor cuando la X es igual a 0. Las raíces son lo que hacen que esa función sea 0, que puntualmente cuando está en descomposición factorial son los numeritos que aparecen ahí. Pero todas las cosas que ya vimos antes de funciones valen en esta expresión, ¿no? Es lo mismo, es una función. Dale, Lucía. Profesor, yo le quería hacer una consulta con respecto al control. O sea, ¿los ejercicios del control van a ser de este estilo o vamos a tener tipo opciones para responder cuál es la correcta? Más tipo un múltiple opción. Sí, va a ser múltiple opción. Múltiple opción. Ok, perfecto, muchas gracias. Parecidos al 2.1 que vimos como este, ¿se acuerdan? Con 4 opciones. ¿Ah? Así van a ser, de este tipo. O sea, van a tener datos del ejercicio y van a tener que hallar la opción. Una de las 4 va a ser la única correcta. ¿Tá? Siempre hay una opción correcta. Tienen que responder cuál es la correcta. María. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Sí, buenas noches. Profe, yo ahora que la compañera habló sobre el control, consulta, el control, nosotros dice que es a las 8, nosotros ingresamos a las 8 y, por ejemplo, a 8:30 se nos corta, o, por ejemplo, algunos pueden entrar a las 8, otros a las 9 y así. Bueno, a las 8:25 capaz que se corta. Claro, si yo Si ingreso a vos las entras 8, 8:20 vas a tener 5 minutos de prueba. claro, A las entonces si yo ocho y ingreso a las 8, veinticinco, bueno, no sé, capaz que son 8 y No, 20 o 8 no, y Hugo, media. creo que no es así. 8 y media, ponele, Creo que capaz vos que. podés entrar hasta las 8:30, pero siempre vas a tener los 20 minutos. No sé, viste que en el Pedro De ahí todas decía que, formas, atentos a las comunicaciones en el foro, en la claro, página que cuidado envío. con eso, Yo vi porque, algo, creo que no sé si era de esta materia, pero como que algunos empezaban a las 8, otros 8:30, otros a claro, las por 9. eso Bien mismo. por bueno, porque grupo. eso hay 2 tandas. Ahí va, por Eso es en turno. conceptos contables, creo. Eso puede, Ah, claro, ok. acá también puede ser que haya 2 tandas, Claro. no sabemos. Hay una Lo van a tanda que publicar empieza a igual. determinada hora, ¿tá? Y termina a determinada hora. Claro, por eso mismo, pues yo entro a las 9 a trabajar, entonces no sé, digo, si lo Ah, pido no. libre o voy a trabajar, porque si yo ingreso a las 8, o sea, llego bien, pero es más o menos para Bueno, organizarse uno. hay que esperar que aparezca la distribución por tandas. ¿Y Más eso o lo menos. suben a EVA o dónde lo suben? ¿O en los foros? Bueno, o En, Eva, en el o no EVA sé se va a bien si publicar lo en están, novedades, seguro, seguro. y utilicen los foros para este tipo de consultas, así en tiempo de clase vemos más dudas de matemática, que por el foro es Claro. más molesto averiguar esas cosas. ¿Sí? O sea, es al revés, averiguar estas cosas administrativas por el foro es más sencillo y en clase es mejor para ver matemáticas. Capaz que la primera tanda no se termina a 8:25, capaz que se termina, no sé, 9:45. Yo no sé bien los horarios, hay que ver cómo va. Pero hay un Genial. momento cuando se termina. Bueno, ¿Sabes? muchas Lo gracias, que, o profe. sea, no tengo toda la mañana. Estábamos con
no sé, si uno más, capaz que hacemos uno más para aclarar un poquito más la idea de la descomposición factorial. El 2.3. ¿Qué datos nos dan? Las dos raíces, menos 2 y menos 4, y no nos dan el coeficiente principal, el a. Pero en cambio nos dicen que f de 1 es 14. Y nos están pidiendo el mínimo. Y, bueno, y nos preguntan si tiene máximo. Mínimo absoluto es el menor valor de la función, o el máximo absoluto. Igual con eso ya sabemos que la A es negativa. No, Al sí, revés, ¿Cómo sabemos que positivo. la es negativo? A ver, ¿por qué? no, Para, positiva. cuando la Positivo. concavidad es positiva, tenemos un máximo ahí, ¿no? ¿O No, es un mínimo? Bueno, Mínimo. Ahí mínimo. me enteré. acá tenemos función La cuadrática. A concavidad ver es cuándo positiva. tiene mínimo y cuándo tiene máximo. Acá tenemos casos de funciones cuadráticas con distintos gráficos según el a. Yo veo acá que cuando el a es positivo, yo tengo el punto más bajo, un mínimo. ¿Tá? Y no tiene máximo. En este Ah, caso está. no existe máximo. Está, entonces la A es positiva. En el Claro, caso cuando del el a es ejercicio. positivo, hay mínimo y no mínimo absoluto y no hay máximo. Ok. Cuando el a es negativo, acá el gráfico 6, yo acá tengo un máximo absoluto y no hay mínimo. No existe mínimo. ¿Sí? Hay máximo, pero no mínimo, si el a es negativo. Bueno, entonces en nuestro ejercicio nos preguntan si hay mínimo y si hay máximo, nos piden calcular. Encuentra el mínimo y nos pregunta si tiene máximo. Bueno, pero no conocemos todavía el a, solo sabemos las dos raíces y tenemos el dato que en 1 da 14. ¿Cómo puedo hacer para hallar el valor de a? Para hallar toda la función. Tenemos las raíces. Tenemos las raíces Haciendo f de 1 igualando a 14. y podemos usar el dato que en 1 da 14. ¿Tá? Bien, entonces utilizamos la fórmula de la descomposición factorial. ¿Tá? A por x menos alfa por x menos beta. ¿Tá? Sabemos que alfa y beta son las raíces, o sea, menos 2 y menos 4. Entonces, utilizando estos datos, nos queda que f de x se puede escribir como x menos el alfa, que es menos 2, por x menos el beta, que es menos 4. Simplificando esta expresión, queda x más 2 y x más 4. ¿Está claro hasta ahí? Porque le resto el menos 2, que está entre paréntesis, y le resto el menos 4. Restar un negativo se puede escribir como x más 4 y x más 2. El a todavía no lo conozco, por eso lo planteo como un parámetro. Ahora, para hallar el valor de a, utilizamos el dato, que f de 1 es 14, el dato de la letra del ejercicio. Usamos dato que f de 1 es 14. Entonces, sustituyo la x por 1, no voy a desarrollar la función. Acá mismo, en la descomposición factorial, sustituyo la x por 1, 1 más 2 y 1 más 4, igualo a 14, que es lo que me dice la letra, que si al reemplazar por 1 tiene que dar 14. O sea que me está dando 3 el primer paréntesis, 5 el segundo paréntesis, igualo a 14. O sea, 15a igual 14. O sea que a va a ser 14 quinceavos. Ese es el valor de a. Pero lo que importa es que el a es positivo. Y si es positivo,
¿Qué tiene? ¿Máximo o mínimo absoluto? Mínimo. Mínimo. Y no Corresponde. tiene máximo. Ujú. ¿Tá? El mínimo está en el XB. En realidad no nos están pidiendo hallarlo, ¿no? No nos piden hallarlo el mínimo. Pero bueno, no cuesta nada. Va a estar en el vértice. Dijimos que la abscisa del vértice la podemos encontrar como punto medio de las dos raíces. -3. -3, porque me queda -4 entre -4 y -2. ¿Tá? En -3. Y si quiero hallar ese mínimo, para hallar la ordenada del vértice, sustituyo el -3, ¿tá? El -3 en la función. Que otra vez voy a usar la descomposición factorial. No, nunca en ningún momento desarrollo. Como yo ya tengo la función, conozco el A, en esta función voy y sustituyo la X por -3. Me queda -3 más 2, -3 más 4, o sea, -1 y 1. O sea que el IB es -14 quinceavos. O sea que el mínimo, las coordenadas del vértice son el XB -3, el IB -14 quinceavos. Y acá hay que tener cuidado. Nos pueden preguntar en el ejercicio sobre el punto donde se alcanza el mínimo. O nos pueden preguntar cuánto vale el mínimo. Están preguntando dos cosas diferentes. ¿En dónde se alcanza? En el XB. O sea, ese mínimo se produce cuando la X vale -3. Ese mínimo vale, ¿cuánto vale el mínimo? El mínimo vale -14 quinceavos. Este es el valor del mínimo. ¿Tá? Porque después en la muestra el estudiante responde sobre, resulta que le preguntaban de cuál era el valor del mínimo y respondió con el X, el punto donde se alcanza, o al revés. ¿Tá? Le preguntan en qué punto se alcanza y tiene que responder con el X, pero a veces responden con el valor del mínimo. Son dos cosas distintas y hay que estar atentos a cuál es la pregunta del ejercicio. Profe, no entiendo eso. ¿Cómo dice usted que el punto donde se alcanza Es la X. es la ordenada? No, el punto donde se alcanza es la X. Es la abscisa. El valor 3, -3. ¿No? A ver cuál era el vértice acá, -3. El punto es -3. ¿Tá? Recordando un poco. Punto donde se alcanza el mínimo. ¿Para qué valor de la X se produce el mínimo? En -3. Bueno, ese es el punto donde se alcanza el mínimo. ¿Cuánto vale el mínimo? El mínimo vale -14 quinceavos. Ahí sí, ¿cuánto vale el mínimo? El concepto lo tengo claro, pero cuando usted habla de puntos, no tengo que tener las... El tema es así, Patricia, recordando un poco qué era una función es que relaciona elementos de un conjunto de partida, que los ponemos en el eje horizontal, y que van a parar a un conjunto de llegada que le llamamos normalmente las imágenes, ¿no? Entonces, los valores que toma la función, hablamos de las imágenes, de las i, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del máximo valor de la función o el mínimo valor de la función, hablamos de todas las i que tiene esa función, cuál es la más grande. Y cuando hablamos del mínimo, de todas las i, de todas las imágenes que toma esa función, la más chica, ¿sí? Entonces nos fijamos en el eje vertical ahí, máximo y mínimo. Sí. Ahora, ¿en qué punto es que se dio ese máximo? ¿En qué punto fue que yo agarré la partida, apliqué la función, en mi punto de partida apliqué la función y fui a parar a ese máximo? Ahí cuando decimos el punto de partida, el x sub b es el punto de partida. Ahí apliqué la función y llegué a parar al máximo o al mínimo en este caso.
No ¿Entendiste? confundir con el punto de las dos coordenadas, el Eso es lo que yo punto estoy vértice. confundiendo. Claro, eso es lo que yo me estaba Hay un punto confundiendo. vértice, eso es un concepto, y hay otro punto X, que es el X. En el eje de las X hay un punto que es el XB. Ah, ahora ¿Tá? sí. Hay otro punto del plano, que es el vértice, que es XB con IB. Claro. Yo ¿Tá? estaba confundiendo los dos conceptos. Uno Hay el un de punto acá y hay otro punto del vértice. A ver, Matías. Tengo una duda, es muy boluda igual, pero en el X vértice, ¿de dónde salió el 2 de abajo? Eso es lo que yo no entiendo. Porque El es -4 2, más -2. -6 sobre 2 es Está -3. sumando las raíces y dividiendo entre dos. ¿Te acordás que dijimos que para encontrar el vértice, cuando tenés dos raíces distintas, el vértice está en el punto medio entre las dos raíces? Entonces sumás las raíces y dividís entre dos. El punto medio es como hacer el promedio de los dos números. Sumás ¿tá? y dividís entre dos. Las raíces, el ejercicio nos daba que eran -2 y -4. Pero sí, Entonces, para hallar el punto medio de -2, -4, se pueden sumar los dos valores y dividir entre 2. ¿Ah? Porque si vos sabés que en -4 y en -2 están las raíces, así que por ahí en el medio va a estar el vértice, el XB. Entonces, para hallar ese punto medio, se suma, se toma un promedio de los dos valores. Se suma y se divide entre 2. en ese caso sería, entre los dos vendría a ser 1. O sea, sería -4, -3, -2, vendría a ser, por ejemplo. No entendí. O sea, si es -4 y -2 las raíces, en el medio va a estar el XB, que es -3. En el punto medio de esos dos valores. ¿No? Tiene que estar justo ahí en el medio. Porque la parábola, viste cómo es, tiene dos ramas que son Sí, simétricas, geométrico. respecto el eje de simetría. Sí, 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 sí. O sea, esa era la duda que no me dejaba, por eso, para ver de dónde salió ese 2 que no, claro, no O lo sea, entendía. O el sea, el ejercicio -2 lo venía de la letra, ¿no? -2 y sí, 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 -4 sí, me lo los daba el 4, eso sí. ejercicio. Y el punto medio de esos dos, el En eso, valor medio es la abscisa, la X del vértice. ok, gracias, profe. Natalis. A efecto de redondear, hablamos de que en este momento, con este ejemplo, hablamos de un mínimo de menos 14 quinceavos, porque A es positivo y estamos hablando de una parábola positiva, ¿no es cierto? Sí, que tiene Sí. concavidad Correcto. positiva, entonces hay mínimo, ¿cierto? Hay Exacto. mínimo Sí, absoluto y no hay máximo, decíamos. perfecto. Si habláramos del opuesto, de una concavidad negativa, de Entonces una ahí menor a vamos a cero, tener máximo ahí vamos a tener máximo. y Ta. no hay mínimo. Y no hay mínimo. Está. Eso era, de redondear eso. Bien, gracias. Lorena. Sí, yo tengo una duda. Primero hallo el X de la B y después para hallar el Y sustituyo el valor de X, ¿verdad? Seguro. El valor de XB que encontraste en el paso Exacto. anterior. Pero me quedó medio confuso con el 14 quinceavo. No sé, quedó como muy integrada la ecuación ahí, me Lo mareó que pasa es que el muchísimo. 14 quinceavos es el A, ¿no? El coeficiente principal. En la ¿Y cómo función lo...? cuadrática, ¿cómo se escribe? A por X menos alfa por X menos beta. El alfa y el beta eran -2, -4, por eso nos quedó A, bueno, el A era 14 quinceavos, lo habíamos calculado. De la Pero expresión queda que está así ahí, nomás, f de 14 x. quinceavos. No lo Es esto que está puedo acá. Este es sustituir. el A y este es el X menos -2 y este es el X menos -4. Cambia la x por -3 ahí. -3 más 2, -1. -3 más 4, 1. Y te queda 14 quinceavos por -1 por 1. Pero no se puede desarrollar ese 14 quinceavo o queda solo así 14 quinceavo. ¿Qué querés decir desarrollar?
no sé, dividir 14 sobre 15 o no sé. ¿Para qué? Ya queda así, ya este es un dato, 14 quinceavos. Está, pero ahí en la ecuación de Como abajo, desarrollar, hallar el ¿se decimal, complica para digamos, no desarrollar. desarrollarla? Pasar al decimal se puede. Se puede calcular, hacer la división, se puede, pero así está bien. Está próximo a -1, ¿no? En general, lo que te va Menos a de uno. pasar, Lorena, para que se vayan acostumbrando, usamos poco decimales en matemática. Acostúmbrense a usar fracciones porque se usa bastante más fracciones. Sí, sí se simplifican las fracciones, pero en este caso, la fracción no se puede simplificar más. O sea, No si por entiendo, ejemplo tenés una no entiendo fracción un cómo haces una tercio, ecuación. el El decimal 14. es aproximadamente 0,3, porque en realidad sería 0,333 en el período. Si tú lo cortás en 0,3, no estás dando el valor exacto. En cambio, si lo dejás como fracción un tercio, ese es el valor exacto y no aproximado. Así que más vale un tercio escribir que 0,3, que es un valor aproximado y no es el valor verdadero. Así Claro, que a mí por lo general trabajamos con las fracciones. lo que me genera duda es la última ecuación que está abajo. ¿Cómo la hallaste con ese 14 quinceavo? Por eso. Esto de acá, decís, Sí, eso mismo. lo que hicimos fue reemplazar el -3 en la x de la función. Acá A ver, está, capaz que lo que esta está era en tu la duda es, x y ahí quedó -3. O sea, hay que comparar de dónde sale esto. De acá, esta es la función para todos los x y esta es la función cuando el x vale -3. Acá puse -3 y acá puse -3. Ahí quedó, -3 más 2 y -3 más 4. se resuelve cada paréntesis y después hacen la multiplicación de lo que da. -3 más 2 nos da -1, que está acá. -3 más 4 nos da 1, que está acá. Está. ¿Y eso cómo lo comparás con el 14 quinceavo? Por eso. Lo multipliqué. -1 por 1 me da -1. Sí. Y -1 por 14 quinceavos me da Te da menos menos 14 14. quinceavos. Está. Ok, está. Listo, ahí está. Muchas gracias. ¿Puedes repetir esto último? Hicimos -1 por 1, -1 por 1, que nos dio -1, y después hice -1, que es este resultado de acá, por 14 quinceavos, y nos dio menos 14 quinceavos resultado final. Gracias. Si la cuenta es lo que está dando la dificultad, repasen mucho en el curso de Recalculando y tiene que poder resolver estas operaciones de multiplicación con fracciones. A ver, Lorena levantó la mano. Enzo, No, profe, me quedo levantada. bien. No era para preguntar si el -3 era el eje de simetría. Bueno, el x igual -3, si yo trazo una recta en x igual -3, ahí voy a tener, sí, el eje de simetría. O sea que las dos ramas van a ser simétricas respecto a ese eje, cortando el eje de las x en -3. Y el mínimo sería el -14 quinceavo, ¿no? Sí, el mínimo es -14 quinceavos, Ta. que ese mínimo se alcanza cuando x vale -3. Gracias. Por las dudas, más adelante en el curso se ve métodos para poder calcular máximos y mínimos. Acá estamos y vamos a hablar más de máximos y mínimos. Acá estamos hablando de máximo y mínimo porque en el caso de función cuadrática es evidente, ¿no? O sea, o si es de concavidad positiva tiene un mínimo, si es de concavidad negativa tiene un máximo. O sea, es evidente y es el único escenario en el cual vamos a estar preguntando por máximo y mínimo. No va a haber otra función distinta en que vayamos a preguntar máximo y mínimo hasta que no se dé ese tema o esa metodología para encontrar máximos y mínimos. Valentina. No, yo solamente iba a pedir si podían volver al ejercicio para sacar una foto. Sí, ya vamos. A ver dónde estaba acá la clase acá.
Ahí está todo, no sé de dónde, del principio, ¿querés acá empezar o al final? Bueno, veamos alguna gráfica que no Ahí hicimos. ya está, muchas gracias. ¿Sí? Alguna gráfica, acá el 2.4, veamos algunas gráficas, algunos casos, cómo graficamos función cuadrática y vemos lo del signo. Después habría que ver intersección, sí, alguna intersección. Bueno, vamos el 2.4. Alguna gráfica. Bueno, x2 menos 2x más 1. ¿Cómo hacemos para graficar esto? Hacemos el estudio completo. Primero las raíces. Las raíces. Si se acuerdan, fórmula para hallar las raíces eran así, ¿no? Bueno, primero que todo, el A es 1, el B es menos 2 y el C es 1. 1. La fórmula de las raíces. Menos B más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Cómo me quedaría el menos b? El opuesto de b, 2. Más menos, raíz cuadrada. B al cuadrado, ¿cuánto me da? Si es menos 2, b, menos 2 al 4. cuadrado, 4. Menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 1. Sobre 2 por 1, o sea, 2. Acá cuando hago este cálculo, no cometer el error de restar 4 con 4. No, signos de más y menos separan términos. El menos 4 se multiplica primero por el b y por el c. Y después se suma o se resta con el a cuadrado, según el signo que nos dé. O sea que acá hago menos 4 por 1, menos 4 por 1, menos 4, 4 menos 4, 0. Raíz doble es de 1. Sí. El discriminante vale 0, raíz doble. Así que 2 más menos 0 sobre 2. Nos queda raíz doble en 1, porque queda 2 sobre 2, x igual 1, raíz doble. Vértice. ¿Qué decíamos? ¿Dónde estaba el vértice cuando tenía raíz doble? El xb. ¿Y el X sigue valiendo 1? Claro, Uno, el la raíz. xb es la misma raíz. Cuando es raíz doble, el xb es la misma raíz. ¿Y el ib qué va a ser? Si hay raíz en el 1. 0. 0. Por algo es raíz. Así que el vértice está ahí mismo en la raíz. Cuando es raíz doble siempre es así. La concavidad, ¿cómo va a ser acá? Si es 1 el A, positiva, así que las ramas hacia arriba. Las raíces están en el punto 1, 0 y tiene concavidad positiva. Si vamos a Profe, me GeoGebra, permiten el IB. perdón, El IB. el ¿De dónde IB. salió? El IB es, cuando es raíz doble, el vértice está ahí justito en la raíz, como acá está graficado. El IB siempre es 0 cuando es raíz doble. El XB es la raíz y el IB es 0. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta que Porque esta el situación IB es f de XB.
pero el xb es la raíz, o sea que da 0. Y yo reemplazo el xb raíz. Si sustituís la x por 1, te va a dar 0. Por algo es lo que calculamos, la raíz, ¿no? Con la fórmula de Bhaskara calculamos la raíz. Es el punto, el valor que si tú sustituís en la función va a dar 0. Eso es raíz. ¿Ah? Si yo acá voy a la función y hago f de 1, me va a dar 0. Porque el 1 es raíz. Quiere decir que el IB va a ser 0. Siempre cuando hay raíz doble, el IB es 0. Gracias. Pregunta, ¿Sí? El signo, nos faltó el signo de acá. ¿Sí? la raíz es 1 porque C es 1, ¿no? O sea, C es la raíz siempre, ¿no? No, la raíz es 1 porque el cálculo que hicimos. ¿Se acuerdan? Habíamos hecho un cálculo nosotros. Yo lo borré. Pero el cálculo que hicimos con Bhaskara, menos B sobre 2A, nos dio 1. Está bien. Nos El falta el signo signo. es positivo de los dos lados. Claro, si se acuerdan cuando vimos al principio de la clase, los signos de una función, acá están. ¿Ah? Estábamos en el caso de raíz doble, es acá, el del medio, delta igual 0. ¿Ah? Cuando delta igual 0 tenemos raíz doble y los signos, signo de A ambos lados, A y A. ¿Ah? Aparte, esto se ve clarito en el gráfico que hicimos recién. ¿Ah? Que a ambos lados de la raíz la función es positiva. Así que es más 0 más. ¿Ah? A veces en el diagrama de signo marcamos con 2 rayitas para que se vea que es raíz doble, recordar, y cuando es raíz doble no cambia de signo, ¿sí? Es más, más. Como vemos acá, a ambos lados de la raíz la función, la gráfica está por encima del eje de las X. La gráfica es positiva. Bueno, a ver si hay algún caso más interesante. Hugo, Sí, vamos a ver lo de costo, ingreso sí, y sí, utilidad, sí, función sí, del precio. sí. Hay que ver alguna Sí, intersección, profe, por favor. y vemos eso, sí. Bueno, después si hay interés, se puede hacer algún signo más en alguna clase, dijimos el sábado, si vamos a tener. Pero no sé por qué, igual tenemos 2 clases más, ¿no? Tenemos el martes y el jueves. En todo caso, podemos, si es necesario, para más dudas, si hay dudas, hacer una clase de dudas el viernes, antes de la prueba. Creo que por la cantidad de dudas en función lineal y cuadrática, cuando se vean funciones un poco más complejas, vamos a demorar también bastante tiempo con dudas. Bien, vamos a hacer algo de signo, pero todavía queda de signo. Hay que hacer uno de estos, 2.5, cuando tenemos funciones más completas, que ya ¿Querés no que son haga uno de estos? cuadráticas. Productos de funciones cuadráticas o función cuadrática con una lineal. 2.5, veamos un ejemplo de eso. Una intersección, por lo menos, y bien, 2.5, primera parte, hacemos una, solo una. Entonces, dice así, f de x, la primera parte, 2.5. A ver, no, vamos a hacer mejor la 2, que está más complicada. La 2. Vamos a la parte B. x2 menos 4
por x más 3. x2 menos 4 por x más 3. Entonces, si ven, esto no es una función cuadrática, es el producto de una función cuadrática por una lineal. No nos están pidiendo graficar, nos están pidiendo hallar el signo. Entonces, ¿qué hacemos? Si se acuerdan cuando teníamos funciones, cuando estábamos estudiando funciones lineales, también Por parte tenés teníamos que hacerlo. Nos ejercicios, ahí separamos va, en había dos. ejercicios donde se pedía hallar el signo del producto de dos funciones lineales. Bueno, acá es parecido, acá nos piden al signo del producto de dos funciones que no son cuadráticas. Una es cuadrática y la otra es lineal, ¿tá? Pero acá hay otro ejercicio cuando hay dos funciones cuadráticas. Como sabemos diagramar los signos de cada una, podemos hacer un diagrama para cada función y multiplicar los signos. ¿Tá? Es la misma idea que utilizamos para el signo de un producto de dos funciones lineales. Entonces, vamos a ver la B. La función era así. x2 menos 4 por x más 3. Entonces, primero hacemos el signo de x2 menos 4. Para hallar el signo de x2 menos 4, necesito las raíces y nada más. Bien, ¿cómo hacemos las raíces de una función así? Si se acuerdan, se Pasamos puede el utilizar 4, raíz Bhaskara. cuadrada de 4 más menos 2. Claro, como no tiene término b, se pasa el 4 para el otro lado y la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 nos queda más menos 2. Ahí están las dos raíces de x2 menos 4. Como el coeficiente principal de x2 menos 4 es 1, positivo, acá va más, a la derecha va más. ¿Tá? Ahí nos quedó el signo de x2 menos 4. El x más 3, bueno, la raíz es igual a menos 3. ¿Tá? La raíz es igual a menos 3. Como la pendiente es positiva, ¿tá? El 1, así que a la derecha va más y después va menos de la raíz, después ponemos menos. Y bueno, teniendo los diagramas de cada función, como las dos funciones están multiplicando, multiplicamos los signos, ¿tá? Nos quedó la zona de cuando x mayor a 2, la zona entre menos 2 y 2, quedaron 4 zonas, ¿no? Y la zona entre menos 3, 2 y la zona menor que 3, 4 zonas. ¿Tá? Multiplicamos los signos, más por más quedó más, menos por más por más y más por menos. ¿Tá? El resultado final, lo que nos pedía el ejercicio, es el tercer eje, ¿tá? El eje final de los signos. Si lo tienen clara y la quieren hacer todo en un eje solo, también vale, ¿tá? Pero si no, a veces se hace todo en un eje solo, en vez de hacer tres. Pero si no, lo pueden hacer así de esta manera. ¿Alguna duda de esto? No, de eso no. Bueno, ahora sí vamos a costos, ingreso. Intersección de dos. Intersección de recta o dos parábolas. Faltaba eso. Y ahora sí funciona y después sí demanda ingreso. Un ejemplo de intersección. Veamos el caso más complicado. O el caso A, no sé cuál hacemos. A ver si hay mucho cálculo en el B. Bueno, veamos el A. Más o menos igual. 2.6 nos piden hallar la intersección de una parábola con una recta. Intersección de parábola con recta, ¿sí? Una función lineal y una función cuadrática. Bueno,
no vamos a armar un sistema de ecuaciones como hacíamos con dos funciones lineales. Vamos al método práctico que usábamos con funciones lineales, igualamos las dos funciones, si se acuerdan, igualamos las dos funciones, o sea, estamos usando para resolver el sistema, sería el método de sustitución. Habían dos métodos, si se acuerdan, de reducción y sustitución. Sustitución se reemplaza, por ejemplo, el 3x menos 2 en la y de la segunda ecuación y se resuelve esto. No vamos a perder mucho tiempo en resolver esto. Bueno, ¿cómo se hace? Se pasa todo para un lado. ¿Sí? Voy a pasar el 3x menos 2 hacia la izquierda. Junto el menos 3x con menos 3x, el 2 con el 2, me queda menos 6x más 4. Y ahora, como siempre, por Bhaskara, para hallar las raíces, las dos raíces de la intersección. Bueno, sí, las dos raíces, pero dos raíces sí tiene raíces, porque en realidad cuando hablamos de la intersección de una parábola con una recta, tenemos varios casos, ¿no? Acá yo tengo un ejemplo de una intersección de una parábola con una recta. Esta recta puede no cortar con la parábola, puede cortar en un solo punto, ser tangente, o sea, lo que estamos resolviendo ahora podría tener una raíz doble, significa que corta solo en un punto, podría no tener raíces, si no hay puntos en común entre la recta y la parábola, o podría tener dos raíces cuando tenemos dos puntos en común. Así que este sistema que estamos resolviendo puede tener dos, una o ninguna, según la posición relativa de la parábola con la recta. Bien, aplicamos Bhaskara y me están dando dos raíces, 2 y 1. O sea que estamos en el caso cuando hay dos puntos en común entre la recta y la parábola. Entre dos parábolas la situación también puede ser similar. Dos parábolas pueden tener un punto, dos o ninguno. Por ejemplo, acá estas dos parábolas las podemos cortar en dos puntos, ¿sí? Así, hay dos puntos en común, pueden ser tangentes en un punto o no tener puntos en común. Así que cuando igualen las ecuaciones de las dos parábolas, pueden tener una situación similar. Bueno, acá tenemos dos valores, 1 y 2. Esos son las abscisas, las X de los puntos de intersección. Las X. Para hallar las Y, las ordenadas del punto, de los puntos de intersección, reemplazamos las X, el 1 y el 2, en cualquiera de las dos funciones, porque como son puntos comunes, se puede reemplazar el 1 y el 2 en la recta o en la otra parábola. No importa. Más fácil es en la recta, que tiene menos operaciones. Y ahí llegamos a la ordenada. ¿Cuánto vale el y cuando x vale 2? Si reemplazo en la recta el x igual 2, me da 4. Quiere decir que el punto es 2 con 4. Y cuando reemplazo el 1, me da 1. Así que las coordenadas es 1 con 1. Bueno. Lorena, ¿tenés una duda? Sí, en realidad en el caso del gráfico, por ejemplo, yo tendría que trazar la recta 3x menos 2 y después hacer la parábola. Sí, o al revés, no importa. La parábola primero y después la recta, o recta y parábola. Ya, Pero los pero ponele, puntos por están ejemplo, acá. Es un método 1, más largo. 1 y 2, 4. Claro, pero mi duda era esa, si yo tengo una intersección de entre una cuadrática y una lineal, trazo una lineal y después lo que me dé la parábola. Sí, pero No. acá igual la forma es resolverla de forma analítica, decíamos, haciendo cuentas. El gráfico sirve para interpretar lo que está sucediendo
pero la forma de resolverlo es como mostraba Hugo, que decís, tengo una ecuación que es de la forma i igual algo, otra que es i igual algo, entonces digo, bueno, igual una ecuación a la otra, y después y me fijo que X verifica eso, ¿no? Esa igualdad que está ahí. Paso todo para un lado y encuentro que las X que verifican lo que está arriba son las mismas X que verifican que 2x cuadrado menos 6x más 4 da 0, ¿entendés? O sea, es encontrar las raíces de eso que está ahí. Esa es la forma de resolverlo. De la otra forma te va a llevar muchísimo tiempo, tenés que hacerlo a escala, perfecto. ¿Se entiende? O Sí, sea, sí, sí, claro. Lo único que me quedó la duda es eso, de hacemos como que siempre. Si tú querés graficar la parábola, entonces tenés que hacer todo el estudio de la parábola. Buscás las dos raíces, el vértice, la ordenada al origen, ahí la graficás la parábola. Graficás la recta también por separado. Además, sabés que los puntos 1, 1 y 2, 4 son puntos comunes. ¿Tá? Pero para graficar hay que hacer todo el estudio para saber hallar el vértice de la parábola. Si yo no tengo el vértice, acá resulta que no tiene raíces, ¿tá? Pero eso yo lo puedo saber después de hacer el estudio, después de calcularle las raíces a esa parábola. A partir de los puntos de corte, yo no puedo saber si tiene o no tiene raíces la parábola. O sea, sí, sí, claro, pero en no este, le puedo escapar al estudio para graficar, igual tengo que hacer los estudios de las dos funciones por completo. claro, pero en el caso de este, por ejemplo, ¿no? La parábola nos dio que tiene dos raíces, 2 y 1. No, nos dieron que 2 y 1 son las raíces, los puntos de corte, no son las raíces de la parábola. Ah, ahí está la cuestión. Está, ok. O sea, se entiende lo que mencionábamos antes, es decir, esa expresión que está ahí arriba, a la que encontramos las raíces, no tiene que ver con la parábola. Es una expresión que obtuvimos después de intentar resolver el sistema de ecuaciones de arriba. Nosotros tenemos dos figuras, llamémosle, una parábola y una recta. Una que se representa por la ecuación esa que dice y igual 2x cuadrado menos 3x más 2, esa es la parábola, correcto. Y otra que es la recta, y igual 3x menos 2, bárbaro. Nosotros queremos encontrar las parejas de valores x y que verifican tanto la ecuación de la recta como la ecuación de la parábola. Entonces, la forma de resolver para que verifiquen ambas cosas simultáneamente es poner lo que está después de la y en la parábola, igualarlo a lo que está después de la i en la recta, que es lo que está abajo inmediatamente de eso. Igualamos 2x menos 3x más 2 a 3x menos 2. Y entonces ahora queremos encontrar aquel problema que eran encontrar un x y un y, lo transformamos en un problema de encontrar una o dos x que verifiquen esa igualdad que está ahí. Y esa igualdad la construimos en la ecuación cuadrática que está más abajo, pasando todo para la izquierda. Entonces Esta ahora estamos ecuación que está encontrando, acá. Pero esta estamos ecuación encontrando las raíces de cuadrática esto. no tiene que ver con la original. Es No otra tiene que ver ecuación que con la parábola surge en el original. proceso de búsqueda de los puntos en común. Ok, 1 y y 2 para son raíces hallarlo, de esta nueva función cuadrática. Pero esta nueva función cuadrática no es la función cuadrática del ejercicio. está, y los puntos esos que hallamos los sustituí Son después. raíces de esta segunda función cuadrática, no de la original. Y las raíces de la segunda función cuadrática son los puntos de corte. Ok. 1 y 2. No son las raíces de la función cuadrática original. ¿Tá? X igual 1, acá vemos, X igual 2, acá está. Son las raíces, los puntos en común entre la recta y la parábola. Son las X de los puntos de intersección. No son las raíces de la parábola en azul. Claro. Creo que lo que confunde es llamarle encontrar las raíces a la ecuación que está ahí arriba. Nosotros usamos la báscara para encontrar las X que verifican que son solución de esa ecuación, pero no estamos considerando que eso es una función. El 2x menos 6x más 4. No se grafica esta otra Esa función no que es, está acá. no estamos considerando que eso es una función que tiene sus raíces. Estamos usando la báscara para encontrar las X que verifican esa igualdad. Bueno, ahora sí, demanda ingreso en función del precio. Igual del martes también se puede hablar de esto. Bien, entonces... Profesor, disculpe, una última pregunta del ejercicio anterior.
Entonces los puntos 1 y 4, cuando sustituimos las raíces de esa nueva función, ¿qué viene a ser? 1 y 4 son Sustituís en la original. las ordenadas, a ver, 1 y 4 no, eran, sí, 4 y 1. Cuando la X vale 2, 4 y 1, perdón. Cuando la X vale 2, Ajá. la Y vale 4. Es la ordenada del punto de intersección. X igual 2 no es raíz de la parábola en azul. El X igual 2 es raíz porque es punto de intersección. No confundir las raíces de la función. Había una función S y había otra función R. La R era la parábola, la recta, la S era la parábola. Esa S puede tener o no tener raíces, no sabemos nada. Nosotros, ¿de dónde surgen las dos parábolas? Una surge de que la letra me la da. Acá está la S, es una parábola. Esta S es una parábola que tenemos que encontrar la intersección con la R, que es una recta. ¿Cómo hacemos para igualar? ¿Se acuerdan cuando buscábamos la intersección de dos rectas? Igualábamos las rectas, ¿no? Si una era 2x más 3 y la otra era, no sé, 3x menos 4, entonces para encontrar la intersección igualábamos las dos ecuaciones, ¿se acuerdan? Hacíamos 2x más 3 igual 3x menos 4. O armábamos un sistema que era mucho más complicado. Y lo mismo que hicimos acá. Acá es exactamente lo mismo. Igualamos la ecuación de la parábola con la ecuación de la recta. Acá están igualados. Y resolvemos. Hallamos las x que verifican esta ecuación. Ahí en el medio aparece una ecuación cuadrática, pero eso no tiene nada que ver con la s, que era la función original. Esta es otra función cuadrática que ahí aparece en el proceso mientras estamos buscando las soluciones del sistema. Las soluciones son 1 y 2. Esas soluciones son las X de los puntos de intersección. No son raíces de la parábola original. Cuando X igual 1, yo sé que hay intersección. Cuando X igual 2, tengo la otra intersección. Si yo el 1 lo sustituyo en la recta o en la parábola, me va a dar la ordenada. En el 1 me dio 1 y en el 2 me dio 4. Ahí voy a tener las coordenadas de los puntos de intersección. El punto P y el punto Q. De coordenadas 2 con 4 y el otro 1 con 1. ¿Está claro? Sí, profesor, clarísimo. Pero entonces para graficar, lo único que tenés en cuenta son los puntos de coordenada donde corta. No, para graficar hay que hacer todo el estudio de la parábola, todo el estudio de la recta y graficar de nuevo. Después, cuando tengo todo graficado, marco esos dos puntos que encontré. O sea, la parábola, nunca en ningún momento nosotros hicimos el estudio de la parábola. Para graficar una parábola hay que buscar las raíces de esa parábola, la ordenada al origen, el vértice, como hicimos siempre, y hacer todo el estudio de la parábola. Después hay que graficar la recta por separado. Bueno, en particular ya tenemos dos puntos de la recta. Podemos utilizar esos puntos de intersección para graficar la recta. Ahí nos sirve, sí. Para eso nos sirven los puntos de intersección. Y ahí graficamos la recta por esos dos puntos. Pero para el estudio de la parábola hay que hacer todo el estudio como hacemos siempre, que en este caso no se hizo. Solo buscamos los puntos en común. No se va a pedir en el curso igual si les sirve de algo. En el manual lo pide. ¿Graficarlas? ¿Hay ejercicios que lo pidan? Sí. En este ejercicio dice y graficar. Claro, en ejercicio graficarlas. sí. No, estamos hablando de revisiones. Bueno, en cuanto a la función de ingreso, demanda
No, esto no es lo que queríamos. No, no está bien, Pedro. Hugo. Ah, Ahora hacemos en función del precio, a partir de muy bien. demanda Sí, es y esto. ahí va. Bueno, entonces íbamos a hablar un poquito de lo que era la función de demanda, ¿no? Bueno, ustedes saben que, digamos, la demanda nos representa esa relación que tenemos entre los bienes que la gente está dispuesta a comprar, ¿sí? Que eso depende un poco del precio, ¿no? A mayor precio la gente compra menos, hay menor demanda, a menor precio está más accesible, la gente compra más, la demanda es mayor. Entonces, esa relación, esa función que nos relaciona las cantidades que se van a vender en función del precio, ¿tá? Es lo que llamamos función de demanda. ¿Tá? Mayor precio, menor demanda y viceversa. Menor precio, mayor demanda. Vemos un ejemplo. Ejemplo 231. Nos dan que la demanda de un producto viene dada por la función lineal, la demanda en función del precio. La demanda son las unidades, ¿no? La cantidad de ese bien que se va a vender en función del precio. ¿Tá? Entonces nos dicen que P representa el precio y la función de demanda, en este caso, es una función lineal, ¿tá? 1500 menos 50P. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando el P vale 0, si yo establezco un precio P igual 0, se está no se cobra nada por el producto. ¿Tá? P igual 0, bueno, hay una demanda, ¿cuánto es? Si reemplazo por 0, me queda 1500. Se van a vender, mejor dicho, regalar 1500 unidades de este bien. Si yo establezco un precio igual 30, por ejemplo, 30 pesos por cada unidad que voy a vender, entonces se va a comprar mucho menos. Ahora ya hay un costo. Tiene 30 pesos por cada unidad hay que pagar. Entonces voy acá, sustituyo el P por 30, me queda 1500 menos 50 por 30, 1500 menos 1500, me está dando 0. Entonces, a 30 pesos subió tanto el precio de este bien que ahora ya nadie lo quiere comprar. Cayó la demanda a 0. Me pregunto, estos 50 de esta función lineal, menos 50 en realidad, porque está desordenada, ¿no? La función lineal. Y yo la escribo en forma ordenada, sería menos 50P más 1500. Estos menos 50, el M de esta función de demanda, ¿qué me dice? Que es negativo, que la curva va a ser negativa. Sí, la recta va a tener pendiente negativa. ¿Por qué tiene pendiente negativa? ¿Siempre tiene que tener pendiente negativa o es solo en este caso particular? Solo en este caso. ¿Puede haber una demanda que tenga pendiente positiva? Y sí, En general no. Supongo yo que pero no, puede profe. haber. A mayor precio, menor es la demanda. Menor demanda. Nosotros dijimos que si Entonces esto es siempre el va a precio, bajar. esto es la demanda, dijimos que al precio 0 eran 1500, al precio 1 le bajo 500, 1450. Si el precio es 2 pesos, se me va a 1400. A medida que sube el precio, cada vez que sube un peso más, la demanda cae 50 unidades menos que se venden. La demanda siempre va a ser decreciente. Porque a medida que sube el precio, la gente compra menos. Y estos 50 me dice cuántos menos clientes voy a tener.
por cada peso que subo el precio de venta. Cada vez que el precio de venta aumenta en 1 peso, se pierden 50 ventas, 50 unidades o 50 clientes que se pierden. ¿Está? Ven que acá cada vez menos 50, menos 50, menos 50, porque va aumentando en 1. Si aumento en 2, van a ser menos 100. Bueno, así que la demanda tiene que ser negativa. La pendiente de la demanda, o digamos mejor así, la función demanda tiene que ser decreciente. Porque si dan una demanda que es cuadrática, entonces no podemos hablar de la pendiente. Bueno, la gráfica entonces de esta función de demanda. Perdón, profesor, una pregunta. Dijo que por cada peso que aumenta el precio, pierdo 50 clientes O 50 sí, o unidades menos 50 que se ventas. venden. 50 Ta, unidades menos que se van a vender. ta. Bueno, y acá está la gráfica de esta función lineal y también función de demanda. Pero hay una pequeña diferencia, que la función de demanda depende del precio P. ¿tá? La variable es P. Y el precio no puede ser negativo. O sea que el precio tiene que ser mayor o igual a 0. Así que cuando el precio sea negativo, en el semieje negativo, o no lo grafico, o lo grafico como está acá, con trazo discontinuo. Por otro lado, la demanda me está dando las unidades. ¿sí? Las unidades de artículos que se van a vender. Las unidades no pueden ser negativas. Entonces, después de la raíz, que era 30, esta función lineal ya no se corresponde con la demanda, porque la demanda es 0 a partir de 30. Así que después de la raíz, tampoco corresponde a la función de demanda. El precio va a tener que ser menor igual que 30. Mayor que 0 y menor que 30. Si yo establezco un precio a 40, la demanda es 0. Ya no sirve esta función de acá. Esta función lineal para P igual 40 o 50 no me da la demanda. Me va a dar valores negativos. No se pueden vender una cantidad negativa de artículos. O sea que esta función de demanda tiene un dominio que llamamos dominio restringido. No son todos los reales. El dominio de esta restringido de la función de demanda es el intervalo desde 0 a 30. No puede ser menor que 0 porque sería negativo el precio y no puede ser mayor que 30 porque tendría una cantidad negativa de artículos. O sea que podemos decir que esto nos sirve para fijar un precio. Bueno, sabemos que esta función de demanda es válida, tiene dominio restringido entre 0 y 30. No se le puede al valor P asignar un valor que no esté entre 0 y 30. El precio va a estar entre 0 y 30 pesos. No se puede hablar de un precio negativo ni tampoco se puede establecer un precio mayor porque no hay demanda a un precio mayor. Nadie lo va a comprar. Esto, ya justo que Hugo mencionaba de la función cuadrática, esto en realidad esto sí es una limitación, ya sea que el modelo sea lineal o cuadrático, cualquiera sea, el precio no puede ser negativo y la demanda no puede ser negativa, es decir, el resultado de la función no puede ser negativo. Entonces, ahí lo que les va a pasar es cuando tengan funciones cuadráticas, van a tener como un pedacito de la parábola que va a tener la parte de la curvatura decreciente, ¿no? Sí. Ahora justo aparece eso. ¿Ah? Hay un dominio, como decimos, restringido. ¿Ah? Si aparece en el práctico o en una prueba de dominio restringido, ya saben de a qué se refiere. ¿Ah? Al dominio cuando la función de demanda o lo que sea de ingreso tiene sentido. ¿Ah? Porque el precio, como decíamos, no puede ser negativo.
Tampoco el ingreso puede ser negativo, por ejemplo. También hay un dominio restringido para la función de ingreso. Bueno, entonces, dominio restringido era de 0 a 30, que lo podemos escribir como un intervalo, así entre corchetes, paréntesis rectos, o si no, como está acá, como inecuaciones. El P está en el medio, es mayor que 0, pero al mismo tiempo es menor o igual que 30. Ahora vamos al ingreso. El ingreso que tiene la empresa es por las ventas. Todo lo que se produce, se vende. Entonces, si se producen X unidades, la X son las unidades, y cada una de ellas se venden. Ay, no quiere escribir esto. Unidades, y cada una de ellas se vende al precio de P pesos, entonces el ingreso que va a tener la empresa por producir X unidades, multiplico las unidades por el precio de cada una y eso me da el ingreso, la plata que va a recibir la empresa por producir y vender X unidades. Las unidades por el precio de cada una. ¿De acuerdo? P por X me da el ingreso que tiene la empresa. El ingreso está medido en pesos o en las unidades que se utilicen, dólares. Ahora, nosotros dijimos que las unidades, la X, depende, las unidades, ¿quiénes son? Las unidades que se van a producir es lo que se va a demandar, lo que la gente puede comprar. Esas son las unidades que se van a producir. No se va a guardar nada, todo lo que se produce se vende y no se va a producir de más. Así que las unidades producidas y vendidas depende, es la demanda, depende del precio. Así que la X es la demanda. Hay que entender eso, que el ingreso. Entonces, a lo que vamos es que el ingreso se puede expresar de dos maneras, en función de las unidades o en función del precio. O sea que el ingreso, si la X son las unidades, entonces es precio por unidades. Ahora, si yo utilizo el dato que las unidades es la demanda, entonces el ingreso, ahora ya en función, la variable ya no son las unidades. Las unidades, la variable va a ser el precio. El ingreso en función del precio es precio por demanda. Lo que hice acá es reemplazar la X en la X la función de demanda. Así que hay dos formas de expresar el ingreso. En función de las unidades que se van a producir. Si me dicen hay 500 unidades al precio de 3 pesos. Bueno, entonces hago 500 por 3, y ahí tengo la plata que voy a recibir. Ahora si me dicen, no me dicen cuántas unidades, me dan solo el precio. Bueno, si me dan el precio, yo voy, calculo cuántas unidades utilizando la función de demanda, lo multiplico por el precio y tengo el ingreso. Pero ahora solo en función del precio. ¿Sí? Me dicen el precio es tanto, calculo la demanda, que eso me dice cuántas unidades se van a producir, las multiplico por el precio y ahí tengo el ingreso. Así que tenemos dos maneras de presentar la función de ingreso, como precio por unidades, precio por demanda. En nuestro ejemplo que estábamos viendo acá, la demanda era 1500 menos 50p, así que nos quedaría así. Precio por demanda, que es 1500 menos 50p,
multiplico, hago distributiva, P por 1500, P por 50P, y ahí llegué a la función de ingreso, que ahora resulta una función cuadrática. Esta función cuadrática me dice la plata que va a recibir la empresa si se establece el precio en P pesos, en función del precio. Si voy variando el precio, va cambiando la demanda y va a cambiar el ingreso que va a tener la empresa. Ahí, Esta muchachos, función de ingreso también tiene su dominio restringido. ¿Por qué? Porque depende de las restricciones que tenga la función de demanda, que era entre 0 y 30. El precio no puede ser mayor que 0 y 30. Así que el dominio de la función de ingreso tiene también un dominio restringido, que vamos a ver el gráfico y también vamos a ver que tiene dominio entre 0 y 30. Yo grafico esta función de demanda, que es una función cuadrática, sabemos graficar, buscamos raíces, vértices, todo el trabajo de siempre. Graficamos la función de demanda y nos da una gráfica de una función cuadrática tiene concavidad negativa. ahí, Y ahí muchachos, vemos esto último que decíamos, que el dominio acá también está entre 0 y 30. Entre 0 y 30. ¿Por qué? Porque si tomamos un precio mayor que 30, primero que no hay demanda, así que no puede haber ingreso. Pero además también vemos que la función de ingreso se anula, se hace negativa y no puede haber un ingreso negativo. Ni tampoco puede ser menor que 0, por varias razones, porque no hay precio negativo, y además también la función de ingreso se hace negativa. La función de ingreso no puede ser negativa, ni el precio puede ser negativo. Así que el dominio restringido de la función de ingreso, 0,30, igual que el dominio restringido de la función de demanda. están Y diciendo que tengo que hacer la lo último. Vemos que en la función de ingreso hay un máximo, que es un dato importante, porque nos está dando cuál es el mayor ingreso que va a tener la empresa. Es importante. ¿Cómo establecer el precio? La empresa busca el precio de manera de tener mayor ganancia. Porque en realidad la utilidad no es el ingreso, porque hay que restarle todavía el costo. Pero de todas maneras no es un dato menor saber cómo tengo que fijar el precio para que el ingreso sea máximo, la mayor cantidad de dinero que puede tener la empresa. Después hay que restarle los costos, es otra historia, ¿no? Pero de todas maneras es un dato importante. Bueno, el máximo sabemos que una función cuadrática está en el vértice. Entre 0 y 30 va a estar en 15. En 15 el punto medio de las dos raíces es el vértice. Ahí está el máximo. Así que el máximo ingreso se da para un precio de 15 pesos. Si yo fijo el precio en 15, el ingreso va a ser el mayor posible. ¿Cuánto es ese ingreso? Hay que reemplazar el 15 en la función y a mí me dio 11.250 pesos. Eso es el ingreso máximo que puede tener la empresa si fija el precio en 15 pesos. Profe, no tenemos retomamos la que que ir. viene. Se están yendo Sí, todos. en la que viene lo último que nos queda, costo y utilidad. Y algunos ejercicios de... Chao, Igual profe, tenemos, gracias. tenemos el Buenas martes y el jueves. noches. Muchas Así gracias, que tenemos profe. tiempo para Buenas terminar. noches, muchas gracias. De nada. Hasta el martes, profe. Buen fin de semana los luego. dos. Gracias, profe. Muchas gracias. De nada. Recording stopped. Muchas gracias, profe. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el martes. Gracias, profesor. Hola, no se escucha bien. Profe, ¿cómo salió los 11.250? ¿Multiplicaste los 15 por? El valor 15 lo reemplacé en la función de acá de ingreso. Ah, está. Bárbaro, gracias. 15 al cuadrado por menos 50. Ah, Y bárbaro, 15 gracias. por 1500.
Gracias, nos vemos. Nos vemos. El mayor ingreso. Hola, profe. Chao.